Por supuesto, 100 veces, 1000 veces más donde estamos invirtiendo en el Estado. Lo que quiso decir. Jamás lo dije, pero me hubiera encantado decirlo. Lo que siempre quiso decir. Con Rubén Aguilar. Hoy, lamentablemente, ante una elección de Estado, el voto no me favoreció y yo quiero reconocer este resultado y sostener mi palabra de que no voy a impugnar la elección. Bueno, no hay presiones ni nos sentimos presionados de ninguna manera. Tenemos la ley a nuestro favor, tenemos los resultados a nuestro favor, tenemos el proceso a nuestro favor, y en ese sentido pues lo único que hay que hacer es de manera paciente esperar que se desahogue el proceso que ya institucionalmente se ha establecido para recibir la constancia de mayoría este miércoles. Tenemos la conclusión del conteo preliminar de la propia autoridad electoral del INE, en donde me da pues prácticamente 4 puntos porcentuales de ventaja, con una diferencia de más de 10,000 votos a mi favor. Hay que recordar que el pasado 7 de junio ganamos la elección también sobre el Acción Nacional, que también quedó en segundo lugar, con una diferencia mucho más estrecha de solamente 503 votos. En este momento tenemos un triunfo electoral que tiene mucho mayor contundencia, con más de 10,000 votos de diferencia. 7:36, Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carla Iberia, buen día a quien nos escuche en esta fría mañana. Bueno, nos estaba escribiendo un radioescucha desde Chicago, están a menos 30, llevan 16 días así. Lo nuestro es primavera. Oye, pero además recuerdo que una vez estaba trabajando, creo que en Montana o en algún lugar de esos, y me platicaban los trabajadores que salían, iban y prendían la calefacción en la casa donde estaban viviendo como 30, y luego se iban al mall a caminar 3 horas en lo que la casa se calentaba. Imagínate qué vida, y nosotros quejándonos con menos. No sé si estamos a 6, 9 o 12. Así es. Oye, pero finalmente ocurrió en Colima y costó 23 millones de pesos, y ya en la noche sabíamos quién había resultado ganador de la elección. Pero tú imagínate, Rubén, que esto ocurriera en Veracruz o en el Estado de México, donde los votantes son millones, y que quedara en duda y víctima del golpeteo político una elección electoral, una elección estatal. Pues mira, este año tendremos 13 elecciones de gobiernos en los estados. La primera fue Colima, que venía de una anulación de la elección por el Tribunal Electoral de la Federación. Pues ahora ocurre, era la primera vez que el Instituto Nacional Electoral, la nueva institución que suplió al IFE, organizaba una elección en un estado, porque ella asumió la situación. El atractivo pues era si este estado, que siempre ha estado gobernado por el PRI, con nombres distintos, pero a lo largo de la historia de que termina la Revolución Mexicana, la fase armada de 1920, pues siempre ha gobernado el PRI. Ahora que el PRI estará hasta 101 años en el gobierno, con estos nuevos 6 años. Pero se resolvió, pienso bien, una diferencia grande. El hecho mismo de que Preciado, el candidato del PAN, reconozca el proceso, pues pone punto final a Colima. Pero nos quedan otras 12 elecciones a lo largo de este primer semestre. La elección será el 5 de junio y aquí estaremos dando seguimiento a este proceso. Y me gustaría como simplemente hacer 2-3 observaciones de este proceso. Por un lado, pues que está en juego Chihuahua, está en juego Durango, está en juego Hidalgo, está en juego Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Tlaxcala, donde se van a elegir 1,366 cargos entre los 12 gobernadores, más los diputados a los congresos locales, más los presidentes municipales, más síndicos de los ayuntamientos.
Veracruz es particularmente interesante, que tú hacías mención, es el segundo padrón electoral del país y muy pronto seguramente será, en unos cuantos años, es ahora el tercero y será el segundo, superando al Distrito Federal en los próximos años. Es muy importante, cambiará un poco más de la tercera parte de todos los gobernadores del país. ¿Y qué estados, como utilizaste perfectamente la expresión, está en juego? Está en juego, sí, y hay estados muy complicados en términos de la seguridad: Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz. En términos, unos están hacia la frontera, como el caso de Chihuahua, Tamaulipas, en el norte Sinaloa, Durango, en el sureste Oaxaca, el hecho de Zacatecas en esta región, Tlaxcala, que es muy pequeñito, pero ahí Puebla, de estos 2 estados el PRI tiene la gobernatura de 9, y en 3 estados, en el caso de Puebla, de Sinaloa y de Oaxaca, los gobernadores triunfaron en aquella alianza que se dio entre el PAN y el PRD. Entonces, bueno, para el PRI si refrenda estas 9 gobernaturas e incluso puede ganar más. Para el caso del PAN y el PRD, con las alianzas muy discutidas, ya acordadas en algunos casos, todavía abiertas en otros, si logran también refrendar el triunfo en esos estados, o los pierden, o tienen posibilidad de ganar otros estados. Pienso que va a haber mucho ruido en estos meses. La contienda comenzará propiamente, formalmente en marzo, los 90 días de campaña, pero enero, febrero todavía veremos cómo se eligen o se nominan, o hay elecciones internas, etcétera, para los partidos. En algunos casos ya sabemos candidatos, aquí iremos platicando de ellos. En otros todavía no están nombrados. Tendrá que ocurrir hacia la última semana de enero, primera de febrero, y ver que en este horizonte electoral, pues qué significa cada uno, qué significa el PRI, qué significa el PAN, qué significa el PRD, qué significa Morena como nuevo partido creciendo. ¿Qué significan las alianzas? Y después de estos números que vimos en Colima, donde el PRD tendría 1% de la votación, Morena menos del 1%, el Movimiento Ciudadano el 12%, ¿qué significan las alianzas? ¿Qué significan las alianzas? Y bien anotado, como dices tú, a mí me sorprende notablemente cómo el MC, contra toda expectativa, está creciendo con una estrategia muy inteligente que ha sido buscar personalidades en las diversas regiones del país, proponerles el partido, y bueno, ha tenido triunfos extraordinarios, como en el caso de Enrique Alfaro en Guadalajara, que jaloneó toda la zona conurbana en las presidencias municipales. Pero va a ser muy interesante, y aquí habremos de dar cuenta de cómo va cada uno de estos procesos, cómo van los partidos, cómo terminan las alianzas. El PRI va con el verde en todos los casos. No ese es el caso de el PAN y el PRD, que ya negociaron Oaxaca, ya negociaron Durango, ya negociaron Zacatecas, pero quedan todavía por ver si van a ponerse de acuerdo en las 3-4 posibilidades más que tienen. Y además, otra vez dices la palabra correcta, es que en algunos estados y para algunos partidos, esa sería la única posibilidad de llegar o de mantener registro. Bueno, al final de cuentas, y qué bueno que haces esta observación, el PRI se hace valer en todos los estados. El PRI tiene un voto duro de entre 28 y 30% a nivel nacional, que suele expresarse de la misma manera en los estados. Y es muy poquito. Yo pienso que tenemos que ir a una segunda vuelta, sobre todo a nivel de la elección presidencial. Pero en la medida que el PRI con ese 28... los otros tienen menos de 28, y entonces por eso se puede hacer valer. La única posibilidad que tienen entonces ellos mismos es hacer alianza a la oposición, que siempre hace el PRI, en particular con el Verde, pero luego también con Nueva Alianza, y articula una fuerza que además de ese 28 le da 8, 9, 10 puntos en esas alianzas. La única posibilidad sólida que tiene el PAN y que tiene el PRD de hacerse competitivos en estos estados sería esas alianzas, pero pues
dificultad en hacerlas, hay gente que las aborta, y trata de que no ocurran. Pienso también que vamos a ver muchas cosas muy negativas en este proceso, como ocurrieron esas llamadas telefónicas que en el caso de Preciado, en el caso de Colima, que yo sí pienso que influyó en el proceso electoral. Era terrible las llamadas, y estas campañas negras o negativas, nunca me gusta usar, aunque en México se suele utilizar como sinónimo guerra sucia, no, eso es cuando el gobierno, el Estado usó su fuerza de manera ilegal para matar a los disidentes, y en ese sentido nunca me gusta utilizar ese término en honor o en reconocimiento a todos los muertos de la guerra sucia en los países de América Latina. En nuestro país me parece que son campañas negras o campañas sucias, y la vamos a ver todo el tiempo. Está muy fuerte ese golpeteo, va a haber grabaciones, nos vamos a ir enterando de un montón de chismes y cosas de estas a lo largo de este proceso, pero aquí en esta sección vamos a dar seguimiento puntual a todo el proceso electoral en estos dos estados, una vez que ya pasó Colima y ganando el PRI, y vamos a ver qué capacidad tiene el PRI de ganar, o qué tienen las otras fuerzas de hacerse de fuerza para ir en contra del PRI y emparejar los momios en el proceso. Justo la semana pasada, cuando estaba en Veremos la renuncia, ¿no?, de Agustín Basabe al PRD, había debates al interior del PRD de cómo ideológicamente podrías ir en alianza, por ejemplo, con Acción Nacional. Y lo que nos queda claro, Rubén, o te pregunto, es que más que nunca va a haber un voto por candidato y no por ideología, por fuerza política. Yo pienso que cuenta más cada vez el voto, y es por la persona, y es como la explicación del MC. Nadie vota por el MC, vota por esas personas que están ahí, y sí, pues tendrán los partidos que elegir muy bien a sus candidatos. Pienso que necesitan gente nueva, joven, se repiten muchos nombres, hay una nomenclatura en la política nacional y en los propios partidos que no rompen esas inercias. Un otro elemento que me parece importante de esta elección de estas 12 gobernaturas es que en 4 de ellas es un periodo restringido para empalmarlas, como es recomendación de la última reforma electoral, que se vayan empalmando las elecciones con las federales. Para el caso de Puebla, para el caso de Veracruz, para el caso de Zacatecas y para el caso de Chihuahua van a ser gobernaturas de 2 años para poderse empalmar con el 18. Ese es un dato nuevo también, interesante, que entonces 4 de esas 12 serán por un periodo restringido, y volverá entonces a haber elección para gobernador en el 18. Imagínense que nos quedáramos secos de candidato porque los dinosaurios no quieren ser gobernadores por 2 años, quieren ser gobernadores por 6. Pero a pesar de eso ha habido una disputa brutal por esos 2 años en los diversos estados donde están en juego esta posibilidad, y que va a ser así en el caso de Veracruz. Se han surgido 3 candidatos independientes. Hoy conversamos con Miguel Ángel Yunes y con Héctor Yunes sobre política en Veracruz y sobre sus casi ya candidaturas. Gracias, Rubén. Gracias a ti. Buenos días para todas y todos. Buenos días.